Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Profesor, ¿qué tal? Sí se llega a ver su pantalla, pero parece que los compañeros tienen problemas para ingresar a la sala. Ya, vamos a esperar un momento. Profesor, buenas noches. ¿Podría compartir el link del Teams? No sé por qué no puedo obtener el link. Buenas noches. Sí, claro. A ver, ahorita lo voy a compartir. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. A ver, un momento para compartir porque hay algunos que no pueden ingresar. Un momento, chicos, ¿no? El link para poder compartirlo al WhatsApp. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a dar inicio a la sesión. Nosotros estuvimos trabajando el día lunes una introducción de lo que es la parte de servicios web. Estuvimos comentando acerca de la distribución de los microservicios, qué ventajas teníamos el haber utilizado herramientas en la nube. A ver, por ahí alguien está levantando la mano. Hernández, te escucho. Sí, profesor, buenas noches. Hemos tenido Buenas problemas para noches. ingresar porque el TIC nos ha mandado otro link. Entonces, recién nos han pasado este link y los compañeros están ingresando. Si va a Ya, comenzar, como que se van a perder un poquito. ya no hay problema. Voy a ir haciendo una introducción de lo que nosotros hemos trabajado el día lunes, ¿correcto? Bien, entonces, Listo, el profesor. objetivo, correcto, el objetivo era que ustedes puedan comprender las vías en las que se integran los componentes de servicio que generalmente se dan a través de aplicaciones empresariales mediante el uso de servicios web. El día lunes nosotros estuvimos comentando acerca de cómo es que se daba la arquitectura orientada a servicios. Formulé 4 interrogantes, de las cuales fueron contestadas por algunos de los que ya tengo aquí anotados. Por ejemplo, tengo la participación de Aparcana, de Bardales, de Casas González, de Corría, de Hernández e Iñahuis.
También participó Namai. Tengo la participación de Rojas, la participación de Toribio, de Yachimura y Ceballos, ¿no? Que son las personas que estuvieron participando el día lunes. Entonces, de acuerdo a estas preguntas que había formulado el día lunes, algunos estuvieron comentando acerca de lo que es la computación distribuida, cómo es que distintos ordenadores se podían conectar entre sí independientemente de la plataforma. ¿Cómo es que se da la computación distribuida? Vimos algunos ejemplos. La ventaja que tienen las personas el utilizar muchas veces la computación en la nube y algunos ejemplos con respecto a las aplicaciones que ustedes habían utilizado en la nube. Luego estuvimos comentando acerca de lo que era la computación distribuida. Estuvimos comentando de que en este punto entran a interactuar una serie de dispositivos de diferente plataforma. Podemos tener incluso desde un dispositivo móvil una aplicación web que consuman componentes de servicio que en este caso están alojados por el lado de servidor. También estuvimos comentando de cómo es que se da la comunicación entre organizaciones para poder realizar determinadas operaciones, como por ejemplo comprar un boleto para poder acudir a ver una película. Estuvimos también comentando cómo es que las empresas requieren de ciertos componentes que les facilite poder obtener información de una persona, como el caso de las entidades financieras, el caso de empresas que muchas veces convocan personal, cómo es que aparecen los datos de los que están participando en una convocatoria. También estuvimos comentando las características que se dan en este tipo de aplicaciones, cómo es que la gente cada cierto tiempo realiza operaciones a través del Internet, hacemos ciertas concurrencias en el uso de determinadas aplicaciones, la ausencia de reloj en cuanto a que podemos realizar desde casa una operación, sea 10, 11 de la noche, yo puedo hacer una petición, dependiendo de la disponibilidad que esté el aplicativo por el lado del servidor. Les había comentado también que cuando se componen componentes de servicio se deben trabajar de forma independiente, o sea, no trabajar todo en conjunto, porque si hay que hacer una modificación, pues no voy a detener todos los procesos ante una modificación. Sería lamentable tener que parar todos los procesos si voy a solamente a realizar un cambio en la gestión de pedidos. Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo es que se pueden trabajar los componentes por el lado de servidor, ¿no? Cuando hablamos de componentes de servicio. En lo que respecta a la arquitectura orientada a servicio, también les había explicado que todo nace a partir de una necesidad. En base a esa necesidad, se establecen componentes de servicio, se hace un modelo de componentes de servicio utilizando los BPM, lo que es el modelado proceso de negocio. Una vez que ya se define el proceso de negocio, se ve la forma de cómo se lleva a cabo ese componente de servicio. Y les había indicado que el componente que se estaría estructurando se trabaje de manera independiente. Hay que tener en cuenta que los componentes van evolucionando en el tiempo. Les había indicado que todo componente de servicio comienza en una etapa inicial y llega a una etapa de madurez. ¿De qué manera es que los clientes van a consumir ese componente de servicio? ¿Cómo es que voy a establecer las aplicaciones por el lado de cliente? Voy a armar una aplicación web, voy a armar una aplicación móvil para que distintos clientes puedan realizar la gestión de un pedido.
Existen aplicaciones nivel transaccional, existen aplicaciones nivel para toma de decisiones. Hay aplicaciones que pueden ser incluso de múltiples niveles, dependiendo del perfil que tenga el cliente. Luego había comentado que en la arquitectura orientada a servicios habían dos metodologías. A ver, vamos preguntando a ver qué tan atentos han estado en la primera sesión. A ver, veamos, a ver, vamos a ver algún participante de los que están presentes, ya de los que no han participado. A ver, veamos. Hernández Martínez. A ver, Hernández Martínez. En la primera clase, Hernández Martínez, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí, le escucho. Muy bien. En la primera clase había comentado acerca de dos metodologías. Quiero que me nombres cuáles son esas dos metodologías. Las metodologías eran, tengo, mm, SOAP y la otra que no me la recuerdo bien, profesor, es Ya, correcto. Una metodología era SOA. La sí. metodología SOA, ¿cómo es que se comunica cliente-servidor y servidor a cliente? ¿Qué lenguaje usa para poderse comunicar? Bueno, aquí lo que estaba viendo un poco es es lenguaje de descripción. Aquí lo que se puede ver, lenguaje de descripción de servicios. Ya, ese es lo que describe los componentes que están alojados por el AVE servidor. Hay un lenguaje de comunicación que hace que el cliente se pueda comunicar con el servidor y de servidor a cliente. ¿No recuerdas? Es lo que podemos ver, ¿no? El WSDL y ¿no? El fin y el publish. Eh, ¿Se acuerdan que les comentaba acerca de las etiquetas? Sí, a ver, Ramírez. Ya, Profesor, está bien, Hernández. Sí, te escucho, Ramírez. usa XML Correcto. para la A ver, comunicación. usted, Ramírez, ¿qué más? De la Cruz. ¿Le digo el Ramírez de otro? Ramírez de la Cruz. De la Cruz Vega, creo que es usted, ¿no? No, Ramírez de la Cruz. No, Ah, perdón, Ramírez de la Cruz. Ya, ok, ok. Así es, efectivamente, ¿no? Como lo indica Ramírez, manejamos el lenguaje XML cuando se da una comunicación tanto de servidor a cliente como de cliente a servidor. A través de etiquetas, el cliente hace la petición, sea la lectura de un producto o de repente necesita consultar a través del envío de un código determinada información. Y la devolución de esa información también se da a través del lenguaje XML. ¿Alguien me podría decir cuál es la segunda metodología? Puede levantar la mano para poderlo identificar. A ver, Max Alexander García Campos. A ver, te escucho, Buenas noches, García. buenas noches, Buenas profesor. noches. El otro era el tipo REST. Correcto. ¿Qué lenguaje usa para comunicarse en el caso del REST? Puede usar el JSON y también XML. Habían dos formatos, ¿no? El formato XML y el formato JSON. ¿Cuál de los dos era el más ligero? JSON. JSON, formato JSON. Muy bien. Entonces, vamos a continuar revisando estas dos metodologías y luego pasamos a ver un poco la práctica para que vean cómo es la comunicación en metodología SOA y cómo es la comunicación en la metodología REST. En la primera clase les había solicitado que
tengan instalado ya algunas herramientas de las cuales vamos a utilizar el día de hoy. Muy bien, entonces vayamos a la primera metodología. Cuando nosotros hablamos acerca de la metodología SOAP, viene a ser un tipo de protocolo simple de acceso a objetos. Vamos a comentar acerca de esta primera metodología. En esta primera metodología, el intercambio de comunicación de cliente a servidor y servidor a cliente está basado en lenguaje XML, como ya alguien por ahí lo indicó. Esta metodología está exclusivamente diseñado para componentes de servicios web que lógicamente que debemos tener en cuenta como principal servicio el Internet. Se utiliza el protocolo HTTP para poder establecer los mappings y la extensión que muchas veces presentan estas rutas era el WSDL. El WSDL significa Lenguaje Descriptivo de Servicios Web. Cuando ustedes observen una dirección donde tenga las siglas WSDL, significa que es un mapping que está redireccionado a un servidor donde ese servidor tiene componentes de servicios web bajo la metodología SOAP. Es una de las herramientas que muchas veces algunos desarrolladores emplean para poder crear componentes de servicios web. Ahora, con SOAP podemos crear componentes de servicio web. También podemos crear con RESTful. Pero hoy en día, ¿cuál de los dos es el que más se está utilizando? Es RESTful. Porque en RESTful no solamente me da una comunicación en XML, sino que también yo puedo realizar una comunicación con un formato donde la lectura es más rápido y ese formato viene a ser el formato JSON. El intercambio en el caso de SOAP vienen a ser documentos o también llamados procedimientos remotos, donde las estructuras son basadas en etiquetas. Cuando más grande es la información, resulta un poco complejo porque estamos hablando de una serie de etiquetas que deben estar estructurados bajo esquemas. Cuando nosotros creamos un programa con metodología SOA, definimos qué esquemas son los que vamos a emplear. Voy a emplear un esquema donde tengo que lanzar datos al servidor. ¿Cómo se van a llamar mis etiquetas? ¿Qué nombre le voy a poner a la variable que voy a lanzar al servidor para que el servidor pueda tomar esa variable? Entonces, en cuanto a comunicación, está dado en etiquetas. Hemos indicado de que los componentes se tienen que trabajar de forma independiente. Por el lado de los clientes, yo puedo tener por el lado del cliente una aplicación móvil, puedo tener una aplicación web, dependiendo del lenguaje que ustedes utilicen. Por ejemplo, no necesariamente voy a hacer aplicación web para cliente. También de repente yo puedo estar trabajando en Python, estoy haciendo una aplicación de escritorio y una aplicación de escritorio también puede consumir un componente de servicio. Podemos llamar al componente de servicio y llevarlo a nuestra aplicación de escritorio. De repente estoy en NetBeans y estoy trabajando formularios en Java. De repente yo tengo formularios en Java y puedo llamar a un componente de servicio, mandarle un código y extraer información, ¿no? De repente yo envío un código, me devuelve todo el detalle de un producto y lo puedo mostrar en un formulario. Lo mismo sucede en una aplicación móvil. Entonces, los lenguajes que se emplean tanto en cliente como en servidor pueden ser distintos, ¿no? Yo puedo tener, como les digo, por el lado de cliente, yo puedo tener una aplicación web que de repente lo he desarrollado en el RIG.js
O de repente lo he desarrollado en PHP, ¿no? Puedo tener una aplicación web en PHP que a lo mejor esté consumiendo componentes de servicio de un servidor. Por el lado del servidor también se puede dar el caso de que yo tenga determinados códigos en un tipo de lenguaje, ¿no? Donde yo estoy armando mis componentes de servicio. Muy bien, entonces, esto es lo que concierne a la parte de SOA. En cuanto a las técnicas de implementación, hay una variedad de técnicas, ¿no? Hay algunos que suelen trabajar por capas. Puedo tener en una capa todo lo que son clases para repositorios. Puedo tener una capa donde tenga todas mis interfaces. Puedo tener una capa donde tenga todo lo que es la parte de servicios. Ya eso depende de cómo ustedes estructuran su código, ¿no? Pero no traten de mezclar todo en una sola carpeta. A veces hay jóvenes que no se ordenan bien en el código. En un solo paquete tienen la clase modelo, tienen la interfaz, tienen servicio y al final terminan confundidos. Cada vez que quieren buscar un archivo no saben ni por dónde comenzar, ¿no? He tenido a veces alumnos en laboratorio que cuando estamos armando una aplicación, algunos hacen todo, mezclan todo en un solo paquete y al final cuando tienen que ver algún tipo de error no sabe por dónde buscarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Algunos trabajan nombres estándares, ¿no? Por ejemplo, algunos cuando están usando interfaz, a veces suelen colocarle la I al comienzo, ¿no? Cuando es una clase, a veces algunos le ponen C minúscula y luego el nombre de la clase. Ya eso depende de cada programador, ¿no? Cada quien tiene su forma de establecer los nombres. Hay quienes trabajan los nombres en inglés, ¿no? Hay quienes estructuran su código, ¿no? Ya depende de cómo trabaje cada uno, ¿no? Algunos utilizan, por ejemplo, el plugins de Lumbo para minimizar código, ¿no? Como les digo, ya eso depende de la estrategia de cada programador. Veamos acá. Vamos a la parte de SOA. Nosotros les habíamos indicado que los componentes se alojan en un servidor y ese vendría a ser mi proveedor de servicios. En el servidor, de alguna manera, hay un directorio donde están alojados los componentes de servicio. ¿Y cómo hace para que los clientes puedan mirar los componentes que están en el servidor? Para que los clientes puedan mirar qué componentes están estructurados en el servidor, utiliza un mapping, una ruta, donde tiene la dirección WSDL. Esa extensión que ustedes ven, WSDL, es un lenguaje que permite describir los servicios web que están estructurados por el lado de servidor. Por el lado de cliente, como les decía, yo puedo tener diferentes tipos de aplicaciones e incluso una aplicación de escritorio que tiempos atrás nosotros, por ejemplo, desarrollábamos códigos en C++. Yo hasta ahora me acuerdo, por ejemplo, que cuando comencé a estudiar la parte de informática, estudiaba, por ejemplo, con Pascal, con Turbo C, con C++, con COBOL, Fortran, Creeper, que eran lenguajes en ese entonces. Y para programar en ese entonces, pues era bastante complicado, porque si yo quería crear un formulario, me demandaba una serie de líneas para simplemente hacer una gráfica de un formulario. Ahora ya no, ahora ya ustedes tienen lenguajes donde ya está el formulario y solamente arrastran los objetos, ¿no? Ahora hay herramientas, incluso hay asistentes en algunas plataformas que a través de asistentes van generando código. Y más aún ahora con la inteligencia artificial, más rápido generan código. Pero en mis tiempos, por ejemplo, no había ese tipo de facilidad, ¿no?
se tenía que pensar más para poder desarrollar un programa. Por ejemplo, hacer un menú en C++ demandaba una serie de líneas. Tenía que ver cómo se iba moviendo el cursor de un punto hacia otro punto. Trabajábamos ahí con los puntos gráficos de pantalla, ¿no? O sea, era antes un poco más complicado. Luego aparece Visual Studio. No sé si habrán escuchado de Visual Studio. Ahora ya es una plataforma donde viene el Visual Basic, viene C Sharp, viene el J++. Trae una serie de herramientas, ¿no? El Visual Studio. Ahora, no solamente hay Visual Studio, hay otras herramientas más. El caso de Python, que está tomando gran interés por ya algunas empresas. Hay empresas grandes que utilizan bastante Python, la misma NASA usa Python. Y también podemos ahí armar aplicaciones de escritorio. Hay Python ya para web, ¿no? Donde yo puedo armar una aplicación web netamente Python. Entonces, esto es lo que es SOA, ¿no? Por un lado, el servidor, que es el proveedor de servicio. Hay un directorio en el servidor donde se encuentran alojados los componentes de servicio. Y para dar a conocer esos componentes, utilizamos el lenguaje de descripción de servicios web. Esta comunicación que se da entre cliente y servidor se da a través del lenguaje XML. Se utiliza el protocolo HTTP para que se pueda realizar esa comunicación. El protocolo HTTP me permite poder establecer los mappings, de qué manera es que me voy a comunicar hacia el servidor y cómo es que el servidor me va a enviar la respuesta. El cliente hace una petición a través de XML. El servidor, a través de esa petición, verifica y da una respuesta también a través del lenguaje XML. Entonces podemos decir que tanto la petición como respuesta se da en lenguaje XML. En el caso, por ejemplo, de la metodología REST, también de igual forma podemos emplear XML, pero también me da la otra alternativa de poder aplicar formato JSON. ¿Cómo se dan? En este caso, en el caso del SOA, así como hay ventajas, antes de ver la estructura, quiero mencionar aquí estos dos puntos. Así como hay ventajas, también tiene sus desventajas, ¿no? En el caso de las ventajas, que a través del lenguaje de marcado extendido, podemos conseguir cierto acoplamiento, es decir, yo puedo traer datos de una entidad, no solamente de una entidad, también puedo recoger datos por filtros. A lo mejor yo necesito saber todos los productos que pertenecen a una determinada categoría. Tenemos las peticiones, los gets, existen las respuestas de servidor a cliente. No solamente se dan consultas, también se pueden dar escrituras a través de la comunicación en XML. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando más grande es el archivo XML, resulta ser más tedioso. Cuando más grande es el XML, muchas veces suele ser un poco lento la respuesta. Cuando son pocos registros no hay problema, pero cuando ya se comienza a maximizar el volumen de etiquetas, ahí es donde viene el problema de SOA. En el caso, por ejemplo, del REST, podemos aplicar formato JSON y eso hace que el consumo de los procesos se puedan dar en menos tiempo, ¿no? Porque cuando utilizamos JSON, resulta que es más ligero. Existen sistemas geográficos que hacen uso de formato JSON. Los mapas de Google, por ejemplo, utilizan bastante lo que es formato JSON. Hay sistemas geográficos que muchas veces se utilizan
para poder, por ejemplo, hacer la lectura de cuál es el número de medidor de un usuario, si tiene deudas. Por ejemplo, en Tumbes hay una empresa, si mal recuerdo, es Aguas Tumbes, creo que es la empresa. Y a esta empresa, por ejemplo, se le implementó un sistema de geográfico. ¿Qué es lo que hacía este sistema? Buscaba, por ejemplo, a un cliente y automáticamente aparecía exactamente la ubicación de la casa de ese cliente y veíamos qué distancia había hacia un punto que en posibles problemas de incendios me pueda abastecer de agua, ¿no? Mirábamos, por ejemplo, en ese punto, ya en cuestión de ubicación de la casa, qué tipo de medidor tenía, el tipo de válvulas que se le había colocado ahí en esa instalación, ¿no? O sea, se podía ver una serie de información con respecto a la instalación, al medidor, el año en que se había realizado esa instalación y se veía a nivel de mapas, ¿no? Ahí es donde usaba, por ejemplo, formato JSON, se usa formato JavaScript también para hacer las figuras de la localización a nivel de mapas. ¿Cómo es que en una metodología SOA viajan los datos? En una metodología SOA tiene una estructura, hay toda una envoltura. Dentro de esa envoltura está la cabecera, está el cuerpo donde colocamos los datos que voy a devolver o los datos que se reciben al servidor y se maneja también los casos excepcionales cuando se presentan errores, ¿no? Casos excepcionales, así como ustedes manejan casos excepcionales en un código en Java que usan el famoso trick, en lo que es XML también hay una sección donde se manejan ciertos errores, los casos excepcionales. Un ejemplo, aquí hay un código de cómo es una envoltura basado en SOA. Tenemos el inicio y el fin. Está lo que es la parte de la cabecera. También hay un inicio, un fin. Por el lado de la cabecera, generalmente colocamos ciertos datos que tengan que ver con la codificación. ¿Qué tipo de codificación voy a mandar en esos datos que voy a mandar al servidor o de servidor a cliente? Eh, Cuando hablo de codificación me refiero que, por ejemplo, a veces hay palabras con tildes, hay que ver qué formato, si voy a enviar formato UTF-8 o es UTF-16 o entre otros eh, formatos que puedo yo aplicar, ¿no? Dependiendo de la información que estaría enviando. La información va en el cuerpo de la envoltura. Ahí es donde se puede alojar la información. Y dentro del body se pueden manejar los famosos casos excepcionales. Acá tengo un ejemplo de qué es lo que manda, por ejemplo, a un servidor. Acá está enviando un nombre de producto para poder obtener sea el precio de un producto, ¿no? Generalmente lo que enviamos es código, ¿no? Enviamos un código y lo que recibimos por lo general es el detalle de un producto. Entonces la comunicación, como ven, está dado en XML. Se maneja bajo envolturas, tiene encabezado, tiene el cuerpo del mensaje. ¿Qué herramientas podemos emplear para poder construir componentes basados en SOA? Una de las herramientas que están utilizando los chicos de IDAT y que es una herramienta que no se necesita pagar ningún tipo de licencia es el famoso Spring. No solamente Spring lo usamos para aplicaciones de tipo RESTful,
también a través de Spring podemos construir aplicaciones basadas en SOA. Ahora, no quiere decir que solamente haya Spring. También existe otra herramienta que es, por ejemplo, NetBeans. Hay una herramienta NetBeans donde también se puede construir SOA. Hay herramientas de developer de Oracle. No sé si habrán escuchado alguna vez la plataforma de Oracle. Hay un developer de Oracle donde también se puede programar código en Java. Se puede realizar programas de escritorio. Hay otra herramienta que es la herramienta Eclipse. Hay una herramienta Eclipse también para escribir código. Tenemos también Visual Studio. En Visual Studio, en diferentes versiones, ¿no? También hay el famoso visualstudio.net, donde también se pueden crear componentes basados en SOA. Tenemos otras herramientas más, como el API Jack. Hay un JAX para servicios web de Java, pero por lo general, ¿cuál de todos estos es el que más utilizamos? Por ejemplo, para lo que es cliente, usamos Visual Code. Lo que es para cliente NetBeans, si es una aplicación de escritorio. También existen entornos de trabajo del Rick.js. No sé si habrán trabajado con Rick JavaScript. De repente han trabajado algunas aplicaciones de cliente con código JavaScript y objetos que modelan por el lado de cliente. Y también tenemos PHP. Hay un PHP exclusivamente para servidor componente SOA, como también hay PHP por el lado del cliente. Y hay herramientas para hacer pruebas. Para hacer las pruebas de los componentes de servicio, el que nosotros vamos a usar de aquí en en la siguiente parte, vamos a usar lo que es el SOA UI para hacer pruebas a nivel de SOA. Ya de aquí vamos a ver cómo usamos esta herramienta. ¿Qué más tenemos? Ya, hasta ahí hemos visto SOA. En conclusión, cuando usamos SOA, la comunicación se da bajo etiquetas en lenguaje XML. ¿Quién es el que describe los componentes que están alojados en el servidor? La extensión WSDL. Es el que describe qué componentes se encuentran alojados en el servidor. Entonces, las peticiones utiliza puerto HTTP y la comunicación, como ya les dije, es una comunicación basada en XML. La otra metodología es la metodología REST. De repente, a lo mejor ya habrán trabajado metodología REST. Por ahí, en la primera sesión, alguien me indicó que ya había trabajado metodología REST. ¿Me pueden indicar, chicos? Pueden levantar la mano si alguien quiere participar. ¿Qué tanto conocen de la metodología REST? Mm, bueno, profesor, en el ciclo pasado hemos llevado, dependiendo del salón, ¿no? Pero en mi salón hemos hecho APIs, o sea, las primeras pinceladas en Spring Boot. Entonces, de ahí ya sabíamos manejar JSON, más que todo, porque con mi docente, pues, no tocó XML, quiso tocarlo en JSON. Y ahí nos explicó lo, lo básico, ¿no? Ya, ¿en qué curso? ¿Qué curso llevaron? Ah, diseño avanzado de aplicaciones, si no me equivoco. Tal vez me estoy equivocando. Ya, correcto. Ahí hay una parte que justamente habla de los APIs, pero no han llevado lo que es a nivel de seguridad, ¿no? O sea, basado en tokens, en autenticación básica, asignando Oh, permisos a usuarios en una base de datos. Solamente han visto de repente construir un componente y hacer los procesos de consulta y escritura. Hasta ahí creo que han visto, ¿sí? ¿Sí de la así Cruz? es, así es. Ya. Get, ajá, los HTTP. Sí. Sí, justamente
en ese curso que tú mencionaste, se suele utilizar el consumo de APIs, ¿no? De repente el profesor a lo mejor creó conveniente explicarles cómo se genera un API y a partir de ahí ya hacían su aplicación por el lado del cliente para poder consumir, ¿no? Es justamente lo que ven en desarrollo de aplicaciones avanzadas. A ver, vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de la metodología REST, utilizamos también el protocolo HTTP para poder hacer la comunicación tanto servidor-cliente como cliente a servidor. Aplica dos formatos, ya no solamente XML, sino que también aplica formato JSON. Y por ahí es donde le saca ventaja la otra metodología. Ahora, como les digo, ¿no? No solamente es JSON, también XML. Pero ¿cuál es la ventaja? Que de los dos, el más ligero es formato JSON. Podemos también realizar, así como en SOA, que podemos realizar lectura y escritura, igual sucede en REST, también podemos realizar operaciones de lectura y escritura. Si quiero hacer una consulta, usamos método get, perdón. Si quiero enviar un registro de cliente a servidor, usamos el método POST. Si queremos hacer una actualización de algún registro, usamos método PUT. Y si yo quiero darle de baja a un registro, usamos el método delete. Para poder hacer el proceso tipo CRUD, se emplea un paquete por el lado del servidor. Ese paquete viene a ser el paquete Spring JPA. En el caso de los paquetes de Maven, ¿no? Es un paquete que nos permite hacer operaciones de tipo CRUD, sea para crear un registro, si quiero leer, actualizar o eliminar. Para poder establecer las rutas de comunicación, usamos para cada ruta, se establece un identificador de recurso universal. El URI, el identificador de recurso universal, viene a ser lo que nosotros establecemos como mappings. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando la parte del controlador, por el lado del controlador existen ciertos mappings que me va a permitir poder que un cliente pueda realizar la petición de un microservicio, ¿no? Quiero hacer la consulta de un producto. ¿A través de qué ruta vas a hacer la consulta de ese producto? ¿Y a través de qué puerto vas a hacer esa petición? Entonces, los identificadores de recurso universal se tienen que definir por el lado del controlador. Aquí tenemos en una gráfica, a ver, vamos a la parte de la gráfica. El cliente hace una petición con metodología REST. Esa petición pueden ser datos que vienen en formato XML o pueden ser datos que vienen en formato JSON. Ese mapping tiene que estar establecido en un controlador y ese vendría a ser el identificador por el cual va a interactuar tanto cliente-servidor como servidor a cliente. Dentro de esa comunicación empleamos el protocolo HTTP y establecemos nuestra codificación de datos. Hace la petición de cliente a servidor, servidor revisa qué es lo que necesita el cliente y le da una respuesta. Esa respuesta, dependiendo de la comunicación que se está dando, ¿no? Si es una comunicación basada en JSON, la respuesta va a ser una comunicación también basada en JSON. JSON es el que suele más utilizarse en la metodología REST. Si ustedes buscan en el internet aplicaciones basadas en REST, se van a dar cuenta que en su mayoría la petición y respuesta están dados en JSON. Pero ahora eso no quiere decir que no pueda trabajar XML.
pueden ustedes trabajar XML también. O la diferencia está que con el JSON resulta ser más rápido. Ahora, ¿qué ventajas hay en que tenga un componente en esta metodología? Que bajo esta metodología, por el lado de cliente, no interesa el tipo de sistema operativo que tenga. O sea, puedo yo tener, incluso en un celular, puedo tener un celular con sistema operativo Android. Puedo tener una máquina que esté en Windows, puedo tener otra máquina que esté en Linux. Lo que yo voy a hacer de repente, una aplicación móvil que envíe el DNI de una persona y un API que me devuelva los datos de esa persona. O de repente estoy en una aplicación web, de repente estoy en Rick.js, envío el código de un producto y el componente de servicio me va a dar los datos de ese producto. La RENIET tiene sus APIs. La RENIET tiene una API pública, donde en esa API pública de la RENIET le envío el DNI y lo que hace ese API, devolverme los datos de la persona que yo requiero, ¿no? Dependiendo del DNI. Entonces, el API de la RENIET me da esa respuesta. Pero para que se dé eso, la empresa tiene que hacer un convenio ¿con quién? Con la RENIET. Hace un convenio con la RENIET para ver cuántas consultas tiene como máximo, dependiendo del contrato que tenga con la RENIET, para que el API de la RENIET pueda ser utilizado por esa empresa. De repente alguien de ustedes va a una tienda comercial a solicitar un artefacto y le piden su DNI. Colocan el DNI en una cajita de texto en su sistema que tiene la tienda comercial y automáticamente salen sus datos. Y lo primero que nos preguntamos, ¿pero cómo es que figuran mis datos si yo nunca he venido a comprar un producto a esta tienda? Es porque esa empresa tiene convenio con alguna otra empresa que le está proporcionando su información, que puede ser el caso de la RENIET. Las entidades financieras trabajan con otras entidades para que les provea información. ¿Cómo es que una entidad financiera sabe en qué situación económica está en una persona, ¿no? Porque hay un convenio con Infocor quien le proporciona esa información. Puede ser un API, un componente de servicio que tiene ya codificado Infocor, y a través de un convenio, la entidad financiera, tan solo colocando el número del DNI, Infocor le proporciona la información. Es así como se da la comunicación. Existía un API pública que había utilizado, me acuerdo, en un laboratorio con unos jóvenes. Estábamos en lo que era aplicaciones de escritorios en Python. Perdón, Java. En Java eran. Estábamos en una aplicación y justamente tocaba el tema de consumir componentes API. Y resulta que había un API de la RENIE que estaba suelto. Estaba suelto. No había ningún tipo de barrera, ¿no? Consumía el API, automáticamente me lanzaba los datos en el formulario. Incluso lo utilizaba para hacer ciertas pruebas, pero ¿cuál fue el error que cometimos? Que ese API hicimos en laboratorio de 24 alumnos, al mismo tiempo ejecutábamos el proceso y René se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta y truncaron ese proceso que por ahí se les había quedado suelto, ¿no? Y bloquearon esa ruta que nosotros que siempre lo usaba para, lo bloquearon y ya nunca más pudimos hacer pruebas. O sea, ya ahora hacemos pruebas con APIs que son gratuitas. Hay APIs que son gratuitas. Hay APIs que, por ejemplo, me permite obtener las películas que están en estreno. Por ejemplo, con los chicos de sexto semestre, bueno, acá no tengo la carpeta porque tuve problemas con esta lacto y la tuve que formatear.
Lo debo tener en un disco de almacenamiento. Bueno, entonces con estos chicos usábamos los APIs que son gratuitos y hacemos las lecturas por ejemplo, de películas en estreno, ¿no? Hay APIs que son gratuitas en el Internet y que podemos consumir. Por ejemplo, hay APIs gratuitas que te dicen cuál es el valor del dólar en cuanto a la compra y venta. Y automáticamente tú lo jalas a tu aplicación y ya tienes actualizado los precios de compra y venta. Muy bien, ¿cuáles serían las desventajas? Desventajas que podamos encontrar en la metodología REST. En la metodología REST existen problemas cuando hay desincronización. ¿Cuándo se da esta desincronización? Se puede dar el caso que, por ejemplo, tengamos contrato con un API de alguna entidad. ¿Y qué pasa si el servidor de esa entidad llega, llega a caer por algún tipo de problema? Ya no puedo obtener la información porque ya no tengo algo que está sincronizado, o sea, debido a algún tipo de problema, ¿no? Ahí es donde se presenta un inconveniente. O sea, para que funcione, el componente de servicio que está siendo otorgado por una entidad tiene que el servidor estar en funcionamiento, porque si no está habilitado, entonces cuando yo quiera ir a usar ese componente, va a haber un problema. Ahí es donde se presentan los problemas de desincronización. Otro de los problemas se puede dar el caso también cuando hay varios servidores y muchas veces eh, no nos damos cuenta dónde exactamente encontrar un componente. Cuando trabajemos con componentes de servicio, debemos tener una gráfica o una herramienta donde sepamos dónde están nuestros componentes. A veces hay empresas grandes que tienen más de un servidor y a veces en algunos servidores van colocando ciertos componentes y ustedes saben que la gente muchas veces de sistemas en algunas empresas cuando trabajan en tiempos cortos no sigue siendo el mismo personal. Ese es el gran problema en algunas empresas. El gran problema es sacar gente que es del área de sistemas, porque no todos tienen la misma forma de pensar. Alguien puede desarrollar parte de un programa. Si cambian a esa persona, va a venir otro programador que no va a saber lo que hizo la otra persona. Va a tener que tomarse el tiempo de nuevamente revisar qué es lo que hizo esa persona, ver sus códigos para recién comenzar a saber de dónde están saliendo ciertos resultados y eso demanda tiempo. Y ese problema, ¿por qué se da? Porque a veces, como les digo, a veces hay empresas que cometen el error de no mantener a la gente de sistemas. Cuando la gente de sistemas lo mueven, es un problema ahí, es un problema. Incluso a veces he encontrado empresas que llega una persona, te desarrolla una solución en Java. Viene otra persona, te desarrolla una solución en Power Builder, ¿no? Y al final tienen tantos programas en distintas plataformas. ¿Quiénes son los que generalmente caen en ese problema? Las empresas de exportación de fruto fresco. Por ejemplo, la empresa Sanchan, no sé si habrán escuchado por el lado de Tambo Grande, empresas como Noragro Perú, empresas como Camposol, que tienen el área de sistemas y la gente de sistemas la paran moviendo. ¿No? Cuando va un programador en una campaña, va el programador en otra campaña, resulta que ya está la aplicación hecha, pero cuando quieren hacer una modificación no pueden. No pueden porque no saben cómo trabajaron el código. Fue otro el programador que desarrolló esa solución. Y vuelven a hacer otra vez el mismo programa con otro lenguaje, ¿no? Y ahí es donde cometen el error.
Aquí tenemos la representación de cómo viajan los datos en formato RESTful. Tenemos JSON, esto que ustedes ven al lado izquierdo, formato JSON. Una lista de contactos, una dimensión. Hay formatos JSON 2 dimensiones, hay formato JSON 3 dimensiones y hay multidimensionales en formato JSON. Aquí solamente hablamos de una dimensión, ¿no? Estamos hablando de registros de contactos donde va el primer nombre, segundo nombre y correo. Por ejemplo, hay estructuras de 2 dimensiones. Puedo tener el registro de un departamento y dentro de ese departamento tenemos otra categoría de anexos. Estoy hablando ya de 2 dimensiones. También puedo trabajar en XML. Esto es comunicación XML. Tengo la misma lista de contactos, pero acá ya con etiquetas. Entonces, ¿cuál de estos dos? La lectura es más rápida en formato JSON. En formato XML no es un problema cuando son pocos registros. Cuando hablamos de 20, 30, 45 registros, no hay problema. Ahí no se nota la lentitud. La lentitud, ¿cuándo se nota? Cuando son miles de registros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la base de datos de empresas de servicio como el agua, la luz, allá no estamos hablando de 10, 15 registros. Es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado. ¿Alguna vez ustedes han hecho una aplicación de escritorio y han hecho la prueba con 10, 15 registros? Rápido, ¿no? Y de repente el volumen de la información fue creciendo en la base de datos. ¿Y cuál es el error que cometen? Algunos que me he podido dar cuenta. Mostrar en una rejilla, en un formulario, todos los registros de la tabla. Cuando comenzaron a ejecutar su programa, rápido, porque eran 15 registros y los levantó rápidamente a la rejilla, al famoso grid. Pero ya cuando comenzaron a grabar más y más registros, ya cuando eran miles de registros, esa rejilla se comenzó a poner lento. Aparecía una barrita de proceso que decía que tenía que llegar hasta el 100%. El usuario quería hacer la consulta y tenía que esperar hasta que aparezcan todos los productos y ya tenía 10 clientes en cola. ¿Han visto ustedes que hay sistemas que tienen dificultad para hacer una consulta? Y a veces el operador está ahí esperando hasta que ya aparecen los registros en la pantalla y a partir de ahí recién hace su consulta. Pero a veces la gente no entiende eso, ¿no? A veces piensa que el operador está haciendo otra cosa, pero en realidad es que hay un problema a veces en cómo ha estructurado esa interfaz. Entonces, ahí es donde comenzamos a darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En una rejilla tengo que hacer una filtración, de repente filtrar los productos que comienzan con la letra A y solamente mostrar eso, ¿no? Y una cajita de texto que cada vez que vaya digitando el producto, vaya haciendo la filtración. Y eso hace que la aplicación sea más rápido y no mostrar todos los registros de una tabla de golpe en una rejilla. Ahí están cometiendo un error. Son cositas que a veces, muchas veces he percibido en algunos jóvenes cuando comienzan a desarrollar sus programas. Son cosas que a veces cometemos como error, ¿no? Yo tampoco no puedo decir que yo no he cometido errores. Yo cuando era estudiante también cometía ese error, ¿no? Pero ya a medida que pasa el tiempo, cuando vas desarrollando aplicaciones, ya te vas dando cuenta donde muchas veces se generan los cuellos de botella, ¿no? Y ahí es donde ya comienzas a ver qué soluciones le das. Existe una herramienta que permite hacer pruebas para el caso de REST. Si vamos a trabajar base de datos a nivel local, pueden usar OneServer o SAN. De repente no sé si habrán usado el SAN para crear base de datos, porque nosotros
vamos a implementar base de datos en el mismo equipo local, ¿no? Salvo que haya ya un hosting y poder alojar ahí la base de datos. Pero de manera local, necesito que ustedes tengan o el SAN o el OneServer. ¿Alguien tiene alguna de esas dos herramientas que he mencionado? No sé si habrán. Trabajo con el SAM. Por eso yo Ya, también he usado SAM con una página web. muy bien. Si tienen SAN, pueden seguir usando SAN. Y si no tienen SAN, pueden también usar OneServer. Yo uso el OneServer bastante ligero, no ocupa mucho espacio y no se hace mucho problemas con el puerto, ¿no? A veces el SAN como que se hace problemas con el puerto cuando tengo otro programa que usa el mismo puerto y tengo que estar entrando al archivo de configuración y cambiar el puerto, ¿no? Entonces ahí tienen dos, o el SAN o el OneServer, cualquiera de los dos, chicos, ¿ya? Si tienen ya instalado SAN, genial. La otra herramienta era Sprint Tools, que ya les mencioné que tienen que tener instalado, y el Postman, ¿sí? Que fue lo que les mencioné en la clase anterior. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a ver algunas pruebas de SOA. Aquí en las diapositivas que les pasé a ustedes, hay dos direcciones. Vamos a hacer pruebas con estas dos. Vamos a tomar como ejemplo la primera, ¿correcto? Este primero, voy a hacer un clic, voy a hacer clic en esa dirección, lo voy a abrir en una pestaña nueva. Y aquí ustedes van a ver una serie de etiquetas, ¿sí? Una serie de etiquetas aquí. Pero aquí yo no puedo hacer las pruebas. Para yo poder hacer las pruebas, voy a usar la herramienta SOAT UI. Si ustedes ven la dirección, vamos viendo la dirección, vamos a analizar esta dirección. Esta dirección está alojado en un servidor y si ustedes ven al final, están las siglas WSTL. ¿Qué es lo que hace estas siglas? Estas siglas me permiten poder describir qué servicios web están alojados en ese servidor. Entonces, para yo poder ver los componentes de servicio, voy a copiar, ya, tienen que copiar esa dirección, ya, toda esa dirección la vamos a copiar. ¿Y hacia dónde lo voy a llevar? Ahí es donde va a entrar la herramienta SOAT UI. ¿Se acuerdan que les había solicitado que instalen la herramienta SOAT UI? Voy a abrir la herramienta. Voy a aperturar la herramienta SOAT UI. La clase está siendo grabada, jóvenes. De repente alguien por ahí no estuvo en la clase el día lunes y no tiene instalado el SOAT UI. Ya luego lo puede instalar y puede revisar la grabación de la clase para que pueda practicar. Muy bien. Entonces, aquí lo que he hecho es entrar a la herramienta de SOAT UI. ¿Correcto? SOAT UI. Aquí me presenta una pantalla. Bueno, esto lo voy a cerrar. Cierro esta pantalla. Y acá me muestra los siguientes iconos. Vamos a ver acá los iconos. Aquí hay un icono que dice para hacer pruebas SOAT. Este es el que voy a hacer clic, ¿sí? Voy a hacer ahí un clic. Me dice nombre de tu proyecto. Repito, vuelvo a repetir. Voy a crear un proyecto basado en SOAT a partir de esa dirección que ustedes tienen en la diapositiva. Hago clic en este icono que dice SOAT y me pide que coloque un nombre de proyecto. Le voy a colocar proyecto 1. Proyecto 1. Y en el otro cuadro me está pidiendo la dirección a la cual voy a utilizar para ver qué componentes de servicio se encuentran en esa dirección. Pego la dirección la dirección que he copiado de la diapositiva, la primera del SOAT, la he copiado y la he pegado y ya le coloqué el nombre. Y ahora le vamos a decir aceptar. Esperamos un momento. Y acá es donde ya me muestra qué componentes están alojados en el servidor.
En ese servidor están estos componentes. Dice, tiene un componente donde nosotros podemos mandar la nomenclatura de un país y me va a devolver el nombre de la capital de ese país. ¿Cómo puedo hacer la prueba de este primer componente? Me voy a ubicar en el componente Capital City. A ver, antes de ir a este componente, quiero que me indiquen alguno de ustedes si es que tiene instalado el SOA UBI y si ha podido ingresar a la lista de componentes. Pueden ahí pegar en el chat para ver de repente quiénes están aplicando lo que estoy explicando. A ver, me voy a ubicar ahí en el chat. Profe, Profesor, a mí me disculpe. sale ¿Podría deshabilitado el repetir? chat. Sí, varios de nosotros no tenemos el chat, Sí. profesor. Profesor, Ah, está chat. hay ese algunos que chat. Por dos, tienen ese profe. problema. Ya. Cuando ustedes ingresan al Teams, ¿están ingresando con la cuenta de la institución o están ingresando con otra cuenta? Profe, es Con que la estoy... de la La cuenta. institución. Ha cambiado, el Leo. problema es que Aún nos el dice enlace Teams, de Eva nos profesor. manda a otra sesión, a otra clase. Es que Ah, en el Profesor, tiempo el link nosotros... de Evo te En manda a otro... otro lado. Y en ese otro lado me te mandan si está el chat habilitado. ya. Así es, profesor. Por eso hemos demorado para entrar a su clase. De igual manera, traten de guardar el vínculo, ¿ya? Ese vínculo que han compartido, ese guárdenlo. Y cuando haya clase, entran por ese vínculo, ¿sí? Voy a tener a ver qué informar, a ver qué está pasando con el Teams, ¿no? Yo ahí programado en una fecha, pero cuando entro me sale otra fecha y cuando hago clic me sale la fecha, o sea, perdón, me sale la hora de las 9 de la noche, ¿no? Pero cuando veo en el calendario me sale que está en la tarde, no sé qué está pasando ahí. A ver, les explico. Miren, aquí en el Teams, voy a entrar al Teams. A ver, voy a entrar aquí al Teams. Cuando recién comencé a programar, lo programé a las 9. O sea, está programado porque comenzamos de 9 hasta 10:30. Así lo he programado, ¿ya? Si yo entro ahí y edito, eh, a ver, voy a editar. Ya, aquí, editar evento. Ahí edito y ahí me sale, ¿no? Que efectivamente está programado de 9 a 10:30, ¿correcto? Es lo que corresponde. Pero cuando yo miro acá el calendario y me doy cuenta acá de la hora, dice las 14 horas, 2 de la tarde. Pero yo no lo he programado 2 de la tarde, yo lo he programado 9 de la noche. Y si yo entro ahí está como 9 de la noche, pero acá en el calendario veo que está 2 de la tarde. No sé qué está pasando ahí. Y ustedes también me están diciendo que también tienen algunos inconvenientes ahí. Bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay algunos chicos que me han enviado lo que están haciendo en el SOA, ¿ya? Entonces, aquí en el SOA vamos a ir a este primer componente que dice Capital City. Aquí en Capital City van a pulsar botón derecho, y vamos a elegir nueva petición. Botón derecho, nueva petición. Nombre de la petición, le voy a Profesor, un favor, decir, ¿puede sí, repetir, por sí, favor? sí, no hay problema. A ver, indícame si es que ya tienes los componentes. ¿Puedes ver ya los Ya, componentes? Ya, bueno, tengo instalado y bueno, le he dado saltar y luego me ha aparecido una carpeta. Bueno, no le puedo mandar porque no puedo habilitar el chat, pero estoy en inicio. No sé si puedo repetir todo ya. el comienzo. Cuando Profe, tú una estás en el pregunta. SOA, sí, a ver, te escucho. Para poner el USDL, ¿de Ya, dónde lo sacó? justo ahí voy a explicar, porque de repente puede estar el resto. Cuando ustedes ingresen, ahí en la parte de arriba hay un botón que dice SOA. Primero, cuando ingresan, aparece una ventanita. Esa ventanita la cierran y van a hacer clic donde dice SOA. Hay un clic.
Cuando hacen clic en SOA, les pide el nombre del proyecto. Ustedes le van a dar un nombre. Yo le he puesto proyecto 1. Y en la otra cajita que está más abajo, ahí va la dirección. Ahí tienen que pegar la dirección. ¿Dónde Profe, está esa dirección? donde dice WSDL, ahí se pega toda la dirección. Correcto, ahí tienes que pegar toda la dirección, que es la que está en las diapositivas, chicos. Ahí en las diapositivas está la dirección. ¿Sí? Subió la diapositiva, profesor. Ya, Claro, luego, ok nomás, está la profesor. diapositiva a ustedes les pasé la diapositiva en la plataforma, en la primera clase. Pero de igual manera, si gustan, pero aquí el problema es que en el chat no pueden ingresar todos. Alguien que tenga Profesor, WhatsApp, disculpe, la primera clase que usted tuvo también tuvimos ese problema, entonces como que no podemos interactuar. ya, pero esa diapositiva está en la plataforma, en el tema 1. Ustedes entran al curso, por ejemplo, entran al curso de desarrollo de servicios web, entran a lo que es materiales, y en materiales van al bloque 1. Bloque 1, tema 1. Y ahí en el tema 1, ahí en el tema 1 están las diapositivas. Ahí está. En la parte inferior dice sesión 1, introducción al servicio web, y está la clase virtual del día lunes. ¿Sí? Ahí están las diapositivas. Descarguen y ahí hay una diapositiva donde están las direcciones. ¿Sí? Profesor, a mí no me deja copiarlo o sea, y tampoco me deja interactuar eso que lo he descargado. Pero cuando le doy clic o algo, si no para abrir en otro lado y copiarlo, no me deja tampoco. El link que pasa en la Les, diapositiva. pa- les pasé la dirección al WhatsApp. Ahí, ya, a ver si me ayuda por ahí. Tienes que descargar lo que es en PDF, ¿no? Ahí creo que está en PDF. Tienes que abrirlo con el Acrobat y ahí ya puedes editarlo. De repente lo estás abriendo directamente desde la web. O puedes hacer clic, te envía te abre una página, copias la parte de arriba y ahí también lo puedes pegar. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿me indicas si lograron Ya, ya lo logré, profesor. crear Pego el link en la proyecto? parte de abajo donde dice, creo, Initial WSDL y al costado dice Browse. ¿Le doy en Browse o de frente le doy en Knock nomás? No, de frente en la parte de abajo a aceptar. Hay también casillas que dicen Create Request, Create Test Suite, No, Relative no, Path. no. Eso no se marca, ¿no? Como está, nomás lo dejo. Déjalos como está, déjalos como está. Ok, profesor. ¿Me indicas si te Sí, sí. aparece ya lo que tengo al lado izquierdo? Sí, ya me Dice aparece ya. Ya aparece Ya, ya. perfecto. Muy bien. Entonces, aquí ustedes, con la dirección que ustedes han creado el proyecto, ustedes van a ver aquí que se desprenden una serie de componentes. Vamos a ver el primero, el que dice Capital City. Lo que van a hacer es pulsar el botón derecho y van a elegir nueva petición o control N, nueva petición. Hacen clic en nueva petición y nos dice nombre de la petición. Le vamos a decir consulta, consulta 1, consulta 1. Le vamos a llamar consulta 1. Nombre de la petición, consulta 1, aceptar. Aceptamos. Y aparece en esta ventana. ¿Sí? ¿Les aparece ya la ventana de consulta 1? ¿Me Sí. confirma, profesor. por favor? Listo. Aquí ustedes ven qué es lo que va a salir de cliente a servidor. De cliente a servidor va a salir esta envoltura. En esta envoltura me está pidiendo que envíe el código o nombre de un país. Código o nombre de un país, por ejemplo. Yo le voy a decir aquí, vamos a mandar el nombre de un país, Argentina. A ver, digiten ahí el nombre del país, Argentina. ¿Correcto?
fíjense bien cómo lo estoy haciendo, en las etiquetas donde dice código de un país o el nombre del país. En este caso yo le estoy colocando Argentina. Y luego hay un botón en la parte de arriba que está de color verde. ¿Ven el botón de color verde? Con ese Ahí. botón ustedes van a hacer clic para enviar la petición al servidor. ¿Ya? Hacemos clic en ese botón, esperamos un momento y el servidor nos responde. ¿Qué es lo que nos responde el servidor? ¿Qué nos da como resultado? Buenos Aires. Nos dice la capital del país de Argentina y así pueden hacer la prueba con cualquier país. Por ejemplo, de repente yo digo acá, a ver, el país de Rusia. Quiero saber cuál es la capital del país de Rusia. Coloco Rusia, envío y el servidor automáticamente me da la respuesta, ¿no? Profesor, disculpe, a mí Sí, no me ha respondido así. Me ha respondido country no fall in the database. que no se encuentra en la base de datos. ¿Qué es lo que ha Ajá. digitado? ¿Qué es lo que has digitado? ¿Qué es lo que estás Argentina, enviando? ¿Está bien escrito? sí, Ah, pero lo ha hecho en ARGENT. minúscula, hazlo mayúscula. No, todo está Minúscula en sí. mayúscula. Ah, sí. ¿Seguro? Puedo, Minúscula. o capaz no sé escribir, pero puedo compartir. A ver, comparte. ¿No tienes ningún tipo de proxy? ¿No Mm, tienes algún proxy? ¿De que repente yo estás sepa, usando no. algún proxy? A ver, a Mira, ver. A de Alina, A ver, R de vamos a ver. ranita, G de gatito, E de nano, N de nada, La T de interrogación, tetero. no, Ajá, el signo bórrale. de Ah, interrogación hay quítale que el borrar. signo de interrogación. Ah, ya, verdad que no veo. Ahí está el Disculpe, problema. profesor. Por eso es que no encuentra el nombre. Ahora sí está. Gracias, profesor. Ya, listo, listo. Ay, Muy bien. Entonces, ahí está el problema, ¿correcto? Ahí, ¿qué tipo de comunicación está realizando? Está realizando basado en SOA. Y si ustedes ven, tanto en la petición como en el response, son envolturas. Son envolturas y a través de etiquetas mandamos los datos. Ahora, ese es en el caso, por ejemplo, del SOA. Vamos a ver otro servicio más. A ver, vamos a ver otro servicio. Veamos por acá. Nos vamos a ubicar en esta parte. Tenemos, por ejemplo, este otro servicio. A ver, vean si encuentran el servicio, el componente Country Flag. Country Flag. ¿Ubicaron el componente Country Flag? sí, Voy a profe. maximizar ahí. Ya, Sí. listo. Muy bien. Van a pulsar el botón derecho y le van a decir nueva petición. Vamos a hacer una petición usando el componente Country Flag. Hacemos clic, nueva petición. Dice, nombre de su consulta. Le voy a colocar consulta 2. Consulta 2. A ver, vamos a rectificar ahí. Consulta 2. Consulta 2. Aceptar. Aceptamos. Muy bien. A ver, vamos a escribir, por ejemplo, Colombia. Vamos a decirle aquí Colombia. Vamos a digitar un país. Digiten un país, Colombia. Lancen al servidor el nombre del país, Colombia. ¿Qué es lo que obtienen? Obtienen una dirección. Ya, copien esa dirección. A ver, copien toda esa dirección que les da hasta JPG. Las etiquetas no las vayan a copiar. Solamente copien la dirección hasta la extensión JPG. Copien. Y quiero que vayan al navegador y abran esa dirección. Abran el navegador. La bandera. ¿Y qué les Banderita. muestra? ¿Qué les da como Ban- resultado? La bandera. La La bandera. bandera del país de Colombia. Esa bandera está alojada en un servidor que nos está dando ya esa información, ¿correcto? Y así lo pueden hacer con cualquier país. Por ejemplo, a ver, vamos a decirle aquí, a ver, España. Voy a decirle ahí España. España, envío, y acá tengo
Acá tengo la dirección web. Voy a copiar toda esa dirección. Voy a copiar. Voy a abrir acá una página y pego ahí la dirección. Que me devuelve la bandera de España. La bandera de España. ¿Qué tipo de metodología se está aplicando en esa comunicación de cliente a servidor y servidor a cliente? Metodología SOA. Metodología SOA. ¿Correcto? Y ahí tienen varios componentes de servicio, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de banderas, ¿no? Hay uno también incluso de monedas. Acá hay de moneda, ¿no? Está también los códigos para teléfono, ¿no? Aquí tenemos lo que es código para teléfonos. A ver, primero vamos con lo que es moneda, ¿no? El country currency. Country currency, botón derecho, nueva petición. Le voy a colocar consulta 3. Consulta 3. Consulta 3. Consulta 3, aceptar. Listo. Vamos a colocarle aquí, a ver, le voy a decir Argentina. 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 Enviamos. Lo ejecutamos. ¿Y qué me devuelve? ¿Qué moneda maneja Argentina? Pesos. Pesos. Correcto. Entonces, todos estos componentes que pueden apreciar ustedes están en un servidor. Están en un servidor. ¿Y cómo se da la comunicación? Cuando un cliente, por ejemplo, dice, a ver, necesito saber la descripción de un producto. ¿Qué envío? Envío el código de producto al servidor. El servidor lo procesa y le manda la información en XML, basado en etiquetas. Pero esto que estoy haciendo aquí, no se lo voy a dar a un cliente. O sea, un cliente no te va a manejar esto, ¿no? Un usuario normal no te va a manejar esto. Ustedes están usando esta herramienta porque están viendo cómo es que se comunica cliente y servidor, servidor a cliente. Ya hasta aquí ya saben que es basado en XML. Pero al cliente yo tengo que construirle una aplicación que le permita poder mostrar esos datos del XML, pero en un formulario, en unas cajitas de texto, si es una aplicación de escritorio. Si es una aplicación web, en un formulario, cómo displayo la información que me está devolviendo el servidor. Ese es el trabajo, ¿correcto? No sé si ya está más claro lo que son componentes de servicio por el lado del servidor y lo que hay que hacer por el lado de cliente. No sé si ya está más clara la idea de lo que es SOA. A ver, los escucho, chicos. ¿Está más claro ya lo que es SOA? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Pero no solamente hay SOA. Hay otra metodología que es la metodología REST. Vamos a ir aquí mismo. También podemos usar lo que es REST. A ver, voy a cerrar esto de acá. Voy a cerrar esta otra consulta. Y ahora me voy a ubicar en en el otro icono que dice REST. Puedo hacer las pruebas desde aquí o también desde Postman. Voy a ir a la parte de REST. Dice, ¿cuál es la URL que desea consultar para tus componentes de tipo REST? Vamos a la diapositiva. Otra vez pasamos a la diapositiva. A ver si aquí me ayuda a ver si me ayuda alguien para que pueda compartir la dirección. Ya está compartido, profesor. Ya, listo, perfecto. Hay una dirección, había una segunda dirección. A ver, un momento. Ya, aquí está, esta dirección. Sin necesidad, ya acá ya me mostró la información.
sin necesidad ya de hacerlo ahí en el SOA. ¿Pueden darse cuenta ustedes ahí de la información que sale? Del primer vínculo de la metodología RES. ¿Qué información me está dando? A ver, ¿qué información me está devolviendo? ¿Qué nos está devolviendo aquí? El tipo de cambio del dólar. Correcto, tanto el costo del valor de la compra, valor venta del dólar, fecha 25 de septiembre. Este formato, ¿qué formato es? ¿Qué formato es? ¿XML o JSON. JSON? JSON, JSON. rápidamente, JSON. ¿no? Formato JSON. Y ese formato JSON, ¿cómo es que lo va a leer el cliente? Tengo que hacer una aplicación que me permita poder leer esa información. No sé cuántos de ustedes de repente en aplicaciones avanzadas habrán armado ya por el lado de cliente, ¿no? A ver, voy a colocarlo acá en el SOA. Voy a ejecutar proceso tipo GET y acá me devuelve el resultado. Acá me dice, ¿no? Acá me dice qué operación quiero hacer con esa dirección. Quiero hacer un GET, un POST, un PUT, es un GET. Le digo enviar, hay un botón verde, hay un clic y acá me devuelve los registros, ¿no? Me devuelve los datos. Aquí están. Estos son los datos, ¿no? Que es lo mismo que hemos obtenido cuando lo hemos hecho desde el Google, ¿no? Entonces, esto es formato JSON, formato JSON. Muy bien, chicos. Entonces, creo que ahora ya tienen una idea más clara en cuanto a los componentes de servicio, qué es lo que se aplica en SOA y qué es lo que se aplica en la metodología REST. Ya en la siguiente semana vamos a entrar en detalle ya con, de repente ir armando ya algunas aplicaciones basadas en REST y cómo es que vamos a ir creando la aplicación. A medida que yo voy creando la aplicación, voy explicándoles, ¿no? Voy explicándoles cómo es el manejo de cada instrucción que voy digitando. Así es mi forma de explicar. Sí, a medida que yo voy avanzando el código, les voy explicando, pero eso sí, por favor, traten de estar atentos, ¿sí? Porque si ustedes pierden la secuencia, al final terminan perdidos. Traten, por favor, de estar presentes y atentos a la clase, ¿ya, chicos? Vamos ahora sí ya con la asistencia, porque ya se nos va a pasar el tiempo. Pasamos a la asistencia. Hoy solamente teníamos hora y media. A ver, vamos a la asistencia. Atentos, por favor, a la lista. A ver, estoy mirando y hay cerca de 50 participantes. Hay demasiados aquí en el grupo. A ver, vamos a ver. Aguilar Mesa. Presente, Aguilar profesor. Mesa. Ya Presente, está. profesor. Ya, correcto. Siguiente, Amau. Buenas noches, profesor, presente. Ya está. Angome Reyes. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Aparcana. Presente, profesor. Buenas noches. Ábalos. Buenas noches, Ábalos. Ábalos. Profesor, compañero Sí. Ábalos, todavía sigue en el trabajo. Mañana tiene inspección y no ha podido salir todavía. Ya, de todas maneras, cuando tengan así algún inconveniente, solamente levanta el icono de la manito para yo poderlo identificar, ¿sí? Ya, profesor. Ya, Gracias. ya, correcto. Bardales. Bardales. Presente, profesor. Ya. Barreto. Presente, profesor. Muy bien. Barreto, ya está. Luego tenemos a
Baorques, 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 Borges, profesor. perdón, Presente. Boorques es, ¿no? Sí. Boorques. Ya, ok. Carrasco, Presente, profesor. Buenas noches. Casas, Casas Profesor, González. disculpe, Sí, profesor, te disculpe, escucho. Ábalos presente. Tenía que solo una llamada, disculpe. Ábalos presente. Ya, ya está. Casas, Gracias. Chamba, Chamba Buenas noches, Calle. presente. Ya, Buenas noches, Chávez. presente. Ya está. Chávez, Chávez Silva. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Choque, Presente, profesor. correcto. Siguiente, Chumbimune. ¿Así es el apellido? Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi. ¿Está bien el apellido? A ver, veamos. Cochachi, ¿así es el apellido? A ver si me confirma, por favor. Vamos a ubicarnos. Ya, Corilla. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Custodio. Presente, Custodio. profesor. Presente. Traten de contestar porque aquí estoy anotando, ¿ya? Estrada. Estrada. Estrada Ponce. Galvez. Presente, presente, profesor. Muy bien. García. Presente, profesor. Correcto. Goitia Medina. González. Presente, Presente, profesor. profe, presente. Goiteo. Goitia González, presente. González. Guillén. Presente. Hernández. Profesor, hay dos Hernández. Hernández. Hernández Martínez. Sí, presente, profe. Hernández Ñawis. Presente, profesor. Inostroza. Inostroza. Presente, profesor, buenas noches. Presente, Buenas profesor. noches. Hualpachoque. Hualpachoque. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, tenemos a Guarzaya. Presente, profesor. Correcto. Llamo. ¿Es Presente, correcto el profesor. apellido? Llamo. Buenas noches. Sí. Buenas noches. López Sandoval. Presente. López Verdi. López Verdi. Maita. Profesor, está presente, pero me parece que tiene problemas con el audio. Está que quiere hablar y no se le escucha. El icono. Ya, correcto, López. Hagan clic en el icono de la manito y ahí ya lo puedo identificar. ¿Sí? Maita, presente, profesor. Ya, correcto. López Verdi. López Verdi. Ya está. Maita. Maita. A ver, Maita. Ya, correcto. Ahí está. Malpartida. Malpartida. Mesares. Presente, Perdón, profesor. Mejares. Mejares es, ¿no?
Mesares. Ah, Mesares. Sí, presente. Ya, correcto. Namay. Presente, Namay. presente. Pérez. Presente, Pérez. profesor. Presente, profesor. Quesada. Ya, correcto. Quesada. Presente. Ramírez. Ramírez de la Cruz, Ramírez. presente. Ramírez de la Cruz. Ramírez. Tenemos a Ramírez Guillén. Presente, profe. Ya, correcto. Ramos. Presente, profesor. Rojas. Rojas Jara. Alto. Roque. Presente, profesor. Roque Condori. Presente, profesor. Ya está. Sosa León. Presente, profesor. Tejada. Profesor Tejada Tejada, Arevalo. presente. Ya, muy bien. Toribio Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Torres. Presente, profesor. Buenas noches. Vilera Núñez. Buenas noches, profesor presente. Ya, correcto. Yachimura. Y por último, Ceballos Chávez. Ceballos presente, profesor. Listo, chicos. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Nos vemos, Profesor, jóvenes. disculpe. Sí. Rojas Jara dice que no puede ingresar. No le deja el Teams. Hace rato está que intenta, por más Hasta que le han luego, enviado el link. profesor. Puede ser. Ya, nos vemos. López dice. ¿López qué más? Rojas Jara, profesor. Ah, Rojas. Sí, Rojas Jara. Acá ya le había puesto falta. Ya. Ahorita lo verifico ahí en la plataforma también, ¿ya? Ya, profe. Ya, listo. Listo, jóvenes, nos vemos. Gracias, profesor. Ya, nos vemos.